La persecución del placer, de Jiddu Krishnamurti. El despertar de la inteligencia. Capítulo 9. El pensamiento, la inteligencia y lo inmensurable. Resumen. Diferentes significados de espacio. El espacio desde el cual pensamos y actuamos. El espacio que el pensamiento ha construido. ¿Cómo ha de dar uno con el espacio inmensurable? Llevar nuestra carga y no obstante buscar la libertad. El pensamiento que no se divide a sí mismo, se muere con la experiencia. El significado de inteligencia. Armonía, la mente, el corazón y el organismo. El pensamiento es el tiempo, la inteligencia no lo es. La inteligencia y lo inmensurable. Preguntas. Hatha Yoga. ¿Hay separación entre el observador y lo observado en el trabajo tecnológico? ¿El estado de percepción alerta y el dormir? Hemos considerado los diversos estados contradictorios del mundo, los que están fuera de la piel, de nuestra piel, por decirlo así, las torturas de los refugios y los horrores de la guerra, la pobreza, las separaciones religiosas y nacionales de los pueblos y la injusticia económica y social. Estas no son meras declaraciones verbales, sino hechos verdaderos que están ocurriendo en el mundo: violencia, desorden terrible, odios y todas las formas de corrupción. Y dentro de uno tiene lugar el mismo efecto. Estamos en guerra con nosotros mismos, infelices, insatisfechos, buscando no sabemos qué, violentos, agresivos, corrompidos, espantosamente desdichados, solitarios y sufrientes. Por alguna razón no parecemos capaces de evitar todo esto, de librarnos de estos condicionamientos. Hemos intentado toda clase de conductas y terapias, sanciones y prácticas religiosas. Una vida monástica, una vida de sacrificio, negación, represión y búsqueda ciega, saltando de un libro a otro, de un gurú religioso a otro. O bien necesitamos efectuar reformas políticas y revoluciones. Hemos intentado tantas cosas y sin embargo no parecemos capaces de liberarnos de esta terrible confusión que impera dentro y fuera de nosotros. Seguimos al último gurú que ofrece determinado sistema, una panacea, algún medio para arrastrarnos fuera de nuestra propia miseria. Y esto tampoco parece resolver ninguno de nuestros problemas. Yo pienso que la persona promedio se plantea aquí lo siguiente. Sé que estoy preso en la trampa de la civilización, desdichado, triste, llevando una vida más bien pequeña y mezquina. He intentado esto o aquello, pero por alguna razón el caos continúa en mí. ¿Qué he de hacer? ¿Cómo he de evitar toda esta confusión? Durante estas pláticas hemos examinado varias cosas: el orden, el temor, el sufrimiento, la muerte y el dolor. Pero al finalizar estas reuniones, la mayoría de nosotros estamos donde habíamos empezado, con leves cambios periféricos, pero en la raíz misma del ser toda nuestra estructura y naturaleza permanece más o menos como eran. ¿Cómo podría ser sacudido todo esto de modo tal que cuando ustedes dejen este sitio haya, aunque más no sea por un día, aunque sea por una hora, algo totalmente nuevo? Una vida que tenga real significado, sentido, profundidad y anchura. Yo no sé si ustedes han reparado esta mañana en las montañas, el río y las cambiantes sombras, los pinos oscuros contra el cielo azul y esas extraordinarias colinas llenas de luz y oscuridad. En una mañana como esta, sentarse en una tienda para hablar de cosas serias parece más bien absurdo. Cuando todo a nuestro alrededor grita su enorme júbilo, pregonando a los cielos la belleza de la tierra y la miseria del hombre. Pero ya que estamos aquí, me gustaría encarar todo el problema de un modo distinto. Simplemente escuchen, pero no atiendan tan solo al significado de las palabras, a la descripción, porque la descripción nunca es lo descrito. Como cuando ustedes describen las colinas, los árboles, los ríos y las sombras. Si no lo ven con el corazón y la mente, la descripción tiene muy poco sentido. Es como describirle la comida a un hombre hambriento. Él necesita comer, no simples palabras y el olor de la comida.
No sé muy bien cómo enfocar todo esto de manera distinta, pero quisiera explorar, si ustedes quieren hacerlo conmigo, un modo diferente de investigación o mirarlo todo desde una dimensión por completo diferente. No la habitual del yo y tú, nosotros y ellos, mis problemas, sus problemas. ¿Cómo terminar con esto y cómo alcanzar aquello? ¿Cómo volverme más inteligente, más noble? Sino ver más bien si podemos observar todos estos hechos sin otra dimensión que no sea la misma, desde otra nueva. Tal vez algunos no estamos acostumbrados a esa dimensión, no sabemos si realmente existe. Podemos especular acerca de ella, podemos imaginar, pero la especulación y la imaginación no son el hecho. De manera que, como estamos tratando únicamente con hechos y no con especulaciones, pienso que nos corresponde escuchar no solo lo que se va a decir, sino tratar de ir más allá de las palabras y las explicaciones. Eso explica que ustedes han de estar siempre lo bastante atentos e interesados, lo bastante conscientes del significado de una dimensión que quizá jamás alcanzaron a tocar, como para preguntarse, ¿puedo esta mañana mirar esa dimensión? No con mis ojos, sino con los ojos de una inteligencia objetiva, con belleza e interés. Yo no sé si alguna vez han pensado acerca del espacio. Donde hay espacio hay silencio. No el espacio creado por el pensamiento, sino el espacio que no tiene fronteras en absoluto. Un espacio que no es mensurable, que no puede ser alcanzado por el pensamiento. Un espacio que es realmente inimaginable. Porque cuando el hombre tiene espacio, espacio verdadero, anchura y profundidad, y un inmensurable sentido de la extensión, uno no de su conciencia, la cual es meramente otra forma de pensamiento que se extiende a sí mismo con su medida desde un centro, sino ese sentido de espacio no concebido por el pensamiento. Cuando existe esa clase de espacio, entonces hay absoluto silencio. Con el apiñamiento de las ciudades, el ruido, la explosión demográfica, en lo externo hay cada vez más restricciones, cada vez menos y menos espacio. Yo no sé si ustedes han advertido cómo en este valle se están construyendo nuevos edificios, cómo hay más gente, más y más automóviles contaminando el aire. Fuera hay menos espacio, notarán esto si se internan en una calle cualquiera de una ciudad populosa. Sobre todo en el este, en la India, se ven miles de personas durmiendo y viviendo apiñadas sobre el pavimento. Y tomen cualquier gran ciudad, Londres, Nueva York o donde quieran, hay escasísimo espacio, las casas son chicas, la gente vive encerrada, atrapada. Y donde falta espacio hay violencia. Carecemos de espacio tanto en lo ecológico y social como en el interior de nuestra propia mente. Este hecho de no tener espacio es en parte responsable de la violencia. El espacio que creamos en nuestra mente es aislamiento, un mundo construido en torno de nosotros. Por favor, obsérvelo en sí mismo y no solo porque yo lo diga. Nuestro espacio es un espacio en el cual nos aislamos, nos retiramos. No queremos ser más lastimados. Lo fuimos cuando jóvenes y las marcas del daño permanecen. De modo que nos apartamos, resistimos, construimos un muro en torno de nosotros y en torno de aquellos que creemos nos agradan o que creemos amar, y eso proporciona un espacio muy limitado. Es como mirar por sobre el muro hacia el jardín de otra persona o dentro de la mente de otra persona, pero el muro sigue ahí y en ese mundo hay muy poco espacio y desde ese estrecho, pequeño y más bien falso espacio nosotros actuamos, pensamos, amamos, funcionamos. A partir de ese centro tratamos de reformar el mundo, adhiriéndonos a tal o cual partido. O desde ese mezquino refugio tratamos de encontrar a un nuevo gurú que nos enseñe el más reciente método para la iluminación. Y en nuestras mentes charlatanas, atestadas de conocimiento, rumores y opiniones, difícilmente puede haber espacio alguno. No sé si ustedes lo han advertido, pero si uno ha sido observador, si estuvo atento a las cosas internas tanto como a las que ocurren a su alrededor, si no se ha vivido solo para ganar dinero y tener una cuenta bancaria como aquellos gurús nuevos, para esto o lo de más allá, entonces uno debe haber percibido qué pequeño es el espacio de que dispone, qué atestado está este espacio dentro de nosotros. Por favor,
Obsérvenlo atentamente en sí mismos, estando aislado en ese pequeño espacio con sus enormes y gruesos muros de resistencia, de ideas y de agresión. ¿Cómo detener uno aquel espacio que es realmente inmensurable? Como dijimos el otro día, el pensamiento es mensurable, el pensamiento es medida. Y cualquier forma de progreso o mejoramiento respecto de uno mismo es mensurable, evidentemente. El mejoramiento propio es la más rígida forma de aislamiento. Uno ve que el pensar no puede producir aquel vasto espacio en el cual hay completo y total silencio. El pensamiento no puede producirlo, solo puede progresar, evolucionar en relación a sus proyectos, lo cual es mensurable. Ese espacio que el pensamiento crea imaginativamente o por necesidad nunca puede penetrar una dimensión en la que el espacio no es el pensamiento. Por siglos, los pensamientos han construido un espacio que es limitadísimo, estrecho, aislado, y a causa de ese mismo aislamiento, él crea división. Donde hay división existe el conflicto, en lo nacional, en lo religioso, en lo político, en la relación, en todos los aspectos. El conflicto es mensurable, menos conflicto o más conflicto, etc. Ahora nos preguntamos cómo puede el pensamiento penetrar en el otro. ¿O es que jamás puede hacerlo? Yo soy el resultado del pensamiento. Todas mis actividades lógicas y neuróticas altamente educadas y científicas están basadas en el pensamiento. Yo soy el resultado de todo eso, lo cual tiene un espacio dentro de los muros de resistencia. ¿Cómo es que la mente ha de cambiar eso y descubrir algo que pertenece a una dimensión por completo diferente? ¿Han comprendido mi pregunta? ¿Pueden reunirse ambas cosas? La libertad en que existe silencio total y por lo tanto espacio inmenso y los muros de resistencia creados por el pensamiento con su mezquino y pequeño espacio. ¿Pueden ambos reunirse, fluir juntos? Este ha sido siempre el problema religioso del hombre que indaga a gran profundidad. ¿Puede aferrarme a mi pequeño ego, a mi pequeño espacio, a las cosas que he acumulado, a mi conocimiento, experiencia, esperanzas y placeres, y con eso moverme a una dimensión diferente, donde lo uno y lo otro puedan operar? Deseo sentarme a la diestra de Dios, y no obstante estar libre de Dios. Quiero vivir en una pequeña vida de gran deleite, placer y belleza, y también quiero tener esa felicidad que no es mensurable, que no puede ser atrapada por el pensamiento. Quiero placer y quiero felicidad. Yo conozco el movimiento, la exigencia del placer con todos sus temores, afanes, sufrimiento, ansiedad y agonía. Y también conozco ese júbilo, esa felicidad que llega sin invitación alguna y que el pensamiento jamás puede capturar. Si la captura, ella se convierte otra vez en placer y empieza la vieja rutina. Así es que yo quiero poseer ambas cosas, las de este mundo y las del otro. Pienso que es el problema para la mayoría de nosotros, ¿verdad? Tener un maravilloso tiempo en este mundo, ¿por qué no? Y evitar todo dolor, todo sufrimiento, porque también conozco otros instantes en que hay una gran felicidad que no puede ser afectada, que no está corrupta. Yo quiero ambas cosas y eso es lo que buscamos, llevar con nosotros todas nuestras cargas y sin embargo buscar la libertad. ¿Puedo hacer esto por medio de la voluntad? Recuerden lo que dijimos el otro día acerca de la voluntad. ¿Recuerdan? La voluntad nada tiene que ver con lo real, con lo que es, sino que ella constituye la expresión del deseo como el yo. Pensamos que de algún modo por medio de la voluntad llegaremos a lo otro. Así que nos decimos, debo controlar el pensamiento, debo disciplinarlo. Cuando el yo dice debo controlar y disciplinar el pensamiento, es el pensamiento que se ha separado a sí mismo como el yo, y así controla el pensamiento como algo separado de él. Siguen siendo pensamiento el yo y el no yo. Y uno se da cuenta de que el pensamiento, que es mensurable, ruidoso, charlatán, que se mete en todas partes, ha creado espacio en como de una pequeña rata, de un mono que se persigue con su propia cola. Y uno se pregunta, ¿cómo ha de acallarse el pensamiento? Él ha producido este mundo tecnológico de caos, guerra, divisiones de naciones y religiones.
El pensamiento ha producido desdicha, confusión y dolor. El pensamiento es tiempo, de modo que el tiempo es dolor. Y ustedes ven todo esto si han penetrado muy hondo, no bajo la instrucción de otro, como esos falsos gurús, sino mediante el simple observar de lo que ocurre en el mundo y en ustedes mismos. Surge entonces la pregunta: ¿puede el pensamiento estar completamente silencioso y funcionar solo cuando es necesario? ¿En el conocimiento tecnológico? ¿En la oficina cuando uno habla, etcétera? ¿Y el resto del tiempo estar absolutamente quieto? Cuanto más espacio existe, cuanto más silencio, cuanto más lógica, tanto más lógica sana y cuerdamente puede él funcionar en el campo del conocimiento. De otro modo, el conocimiento se vuelve un fin en sí y produce caos. No estén de acuerdo conmigo, véanlo ustedes mismos. El pensamiento, que es la respuesta de la memoria, de los conocimientos, de la experiencia y del tiempo, constituye el conocimiento de la conciencia, el deber. Él debe funcionar en el terreno del conocimiento, pero solo puede hacerlo con la más alta inteligencia, cuando hay espacio y silencio. Cuando el pensamiento funciona, es cuando el pensamiento funciona desde allí. Tiene que haber vasto espacio y silencio, porque cuando eso ocurre hay belleza, hay amor. No la belleza producida por el hombre, la arquitectura, los tapices, las porcelanas, pinturas o poemas, sino ese sentimiento de belleza, de espacio inmenso y de silencio. Y no obstante, el pensamiento debe operar, debe funcionar. No existe un vivir allá y luego descender. De modo que este es nuestro problema. Lo planteo como un problema para que podamos investigarlo juntos, para que ustedes y yo podamos descubrir en esto algo totalmente nuevo. Porque cada vez que uno investiga sin conocer, uno descubre algo. Pero si ustedes investigan con conocimientos, entonces jamás descubrirán nada. Así que nos preguntamos, ¿puede el pensamiento tornarse silencioso? ¿Puede el pensamiento, que debe funcionar de manera completa, total, objetiva y cuerda en el campo de lo conocido, puede ese pensamiento cesar por sí mismo? En otras palabras, ¿puede el pensamiento, que es el pasado, que es memoria, que es un millar de ayeres, puede todo ese pasado, todo ese condicionamiento cesar totalmente de modo que haya silencio, espacio, un sentido de dimensión extraordinaria? Yo me pregunto, y ustedes se lo preguntan conmigo, ¿cómo ha de cesar el pensamiento sin que ese proceso de terminar se pervierta, se dispare hacia algún estado imaginativo, tomándose más bien desequilibrado, indefinido y neurótico? ¿Cómo puede ese pensamiento, que debe funcionar con gran energía y vitalidad, estar al mismo tiempo completamente quieto? ¿Comprendieron mi pregunta? Este ha sido siempre el problema de todo hombre religioso y serio, no el de aquel que pertenece a alguna secta que se basa en la creencia organizada y en la propaganda, y que por lo tanto no es religioso en absoluto. ¿Pueden, pues, moverse ambos en conjunto? ¿Pueden operar juntos, no unirse, no juntarse, sino moverse juntos? Solo pueden hacerlo si el pensamiento no se divide a sí mismo en el observador y el observado. La vida es un movimiento de relación constante y cambiante. Ese movimiento puede sostenerse a sí mismo, moverse libremente. Cuando no existe división entre el pensador y el pensamiento, vale decir, cuando el pensamiento no se divide en el yo y en el no yo, en el observador, el experimentador, lo observado, lo experimentado. Porque en eso hay división y por lo tanto conflicto. Cuando el pensamiento ve la verdad de ello, entonces no busca experiencias, entonces se mueve experimentando. ¿Esto es lo que ustedes hacen ahora? Hace poco les dije que el pensamiento, con todo cuanto conoce, lo cual es siempre acumulativo, es algo viviente, no es una cosa muerta. Y en consecuencia, el vasto espacio puede moverse junto con el pensamiento. Cuando el pensamiento se separa a sí mismo como pensador, como experimentador y produce confusión y conflicto, entonces ese experimentador, observador, pensador se convierte en el pasado, que es
que es estacionario y que por lo tanto no puede moverse. La mente ve en este examen que donde existe división en el pensar, el movimiento no es posible. En fin, donde hay división interviene el pasado y este se torna estacionario, fijo, se convierte en el centro inmóvil. El centro inmóvil puede ser modificado o incrementado, pero es un estado de inmovilidad que por eso mismo carece de movimiento libre. De modo que esta es la siguiente pregunta que me hago y también a ustedes. ¿Esto es visto por el pensamiento o la percepción es algo enteramente distinto del pensamiento? Uno ve la división que existe en el mundo, la nacional, la religiosa, económica, social, etc. En esta división hay conflicto, eso es evidente. Y cuando existe división y fragmentación dentro de mí, debe haber conflicto. Entonces estoy dividido en el observador y el observado, el pensador y el pensamiento, el experimentador y la experiencia. Esa división es causada por el mismo pensamiento, el cual es producto del pasado. Veo la verdad de esto, entonces pregunto, ¿es el pensamiento quien ve esto o se trata de algún otro factor? ¿O el nuevo factor es la inteligencia y no el pensamiento? ¿Cuál es entonces la relación entre el pensamiento y la inteligencia? ¿Comprende mi pregunta? Personalmente estoy muy interesado en esto. Ustedes pueden acompañarme o no. Investigarlo es algo extraordinario. El pensamiento ha producido la división en el pasado y el presente y el futuro. El pensamiento es tiempo, y el pensamiento se dice a sí mismo, veo esta división en lo interno y en lo externo, veo que ella es el factor de conflicto. Como el pensamiento no puede ir más allá, dice, estoy donde empecé, sigo con mis conflictos, porque es el pensamiento quien afirma, veo la verdad de la división y el conflicto. Ahora bien, ¿esto lo ve el pensamiento o ello es visto por un factor de inteligencia? Si es la inteligencia que lo ve, ¿cuál es la relación entre el pensamiento y la inteligencia? ¿Es personal la inteligencia? ¿Es ella el resultado del condicionamiento libresco de la lógica, de la experiencia? ¿O la inteligencia significa libertad con respecto a la división del pensamiento, división que el mismo pensamiento ha producido? Viéndolo lógicamente y siendo capaz de ir más allá, el pensamiento permanece con ello, no intenta combatirlo, ni sojuzgarlo. A partir de ahí entra la acción de la inteligencia. Preguntamos entonces, ¿qué es la inteligencia? ¿Puede la inteligencia ser cultivada? ¿Ella es innata? ¿Es el pensamiento que ve la verdad acerca del conflicto, de la división, o la que es esa cualidad, o es esa cualidad que percibe el hecho y permanece completamente quieta con el hecho? No intentando ir más allá, no tratando de imponerse sobre el hecho, de cambiarlo, sino permaneciendo por completo silenciosa con él. Esta actitud es inteligencia. La inteligencia no es pensamiento. Ese es este silencio y por lo tanto ella es totalmente impersonal. No pertenece a ningún grupo, a ninguna persona, raza o cultura. En consecuencia, mi mente ha descubierto que existe un silencio, algo no acumulado por el pensamiento, por la disciplina, la práctica y todo ese horror, sino derivado del ver que el pensamiento es incapaz de ir más allá de sí mismo, porque el pensamiento es un efecto del pasado, y donde el pasado opera debe producir división, y por consiguiente, conflicto. ¿Puede uno verlo y permanecer quieto con ello? Ustedes saben, es como permanecer completamente quietos con el dolor. Cuando muere alguien en quien estaban interesados, alguien que estimaban, cuidaban, acariciaban, amaban, existe la conmoción de la soledad, la desesperación, una sensación de aislamiento, de todo se derrumba alrededor. ¿Puede uno permanecer con ese dolor sin buscar explicaciones y causas, sin pensar por qué debió irse él y no yo? ¿El permanecer completamente quieto y silencioso con ello? Eso es inteligencia. Esa inteligencia operará entonces en el pensar utilizando el conocimiento. Y ese conocimiento, ese pensar, no crearán división. Surge así la pregunta, ¿cómo es que la mente de ustedes está
que está parloteando sin cesar, esa mente burguesa, prisionera de una trampa, luchando o buscando, siguiendo a un gurú y practicando disciplina. ¿Cómo puede esa mente estar por completo silenciosa? La armonía es quietud. Existe una armonía entre el cuerpo, el corazón y la mente. Armonía completa, sin disonancia. Eso significa que el cuerpo no debe ser dominado ni disciplinado por la mente. Cuando él gusta de cierta clase de comida o tabaco o drogas y de la excitación que todo eso provoca, el controlarlo mediante la mente es una imposición. Mientras que si el cuerpo es sensible, si está activo y no deteriorado, tiene su propia inteligencia. Uno ha de poseer un cuerpo así, vivo, activo, no drogado. Y uno también debe tener corazón, no excitación, no sentimentalismos, ni emocionalismos, ni entusiasmo, sino ese sentido de plenitud, de hondura, de calidad y energía que solo puede existir cuando hay amor. Y uno debe tener una mente con un espacio inmenso. Entonces hay armonía. ¿Cómo pues ha de estar la mente con esto? Estoy seguro de que todos ustedes se lo han preguntado. Tal vez no mientras están aquí sentados, pero cuando regresen a sus casas, cuando caminan, se preguntarán, ¿cómo puede uno tener este sentimiento de completa integridad, de unidad entre el cuerpo, el corazón y la mente, sin sentido alguno de distorsión, división o fragmentación? ¿Cómo piensan que ello será posible? Ustedes ven la realidad de esto, ¿no es así? Ven la verdad de que deben tener completa armonía dentro de sí, en la mente, el corazón y el cuerpo. Es como tener una ventana limpia y clara, sin rajaduras ni manchas. Entonces uno ve las cosas sin deformación alguna, tal como si mirara por esa ventana. ¿Cómo pueden ustedes llegar a eso? Ahora bien, ¿quién ve esta verdad? ¿Quién ve la verdad de que debe existir esta completa armonía? Como dijimos, cuando hay armonía hay silencio. Cuando la mente, el corazón y el organismo están en armonía completa hay silencio. Pero cuando uno de los tres se reforma, se convierte, lo que hay es ruido. ¿Quién ve este hecho? ¿Lo ven ustedes como una idea, una teoría, como algo que deberían tener? Si es así, entonces todo eso es función del pensamiento. Entonces dirán, explíqueme qué clase de sistema debo practicar para conseguir esto. Yo renunciaré, practicaré disciplina, todo lo cual es la actividad del pensamiento. Pero cuando ustedes ven la verdad de ello, la verdad, no lo que debería ser, cuando ven que es lo real, entonces la inteligencia lo que lo ve. Por lo tanto, es la operación de la inteligencia la que producirá este estado. El pensamiento es del tiempo, la inteligencia no es del tiempo. La inteligencia es inmensurable. No la inteligencia científica, no la inteligencia de un técnico, no. O la de un ama de casa, o la de un hombre que conoce muchísimo. Eso está todo dentro del campo del pensamiento y de lo conocido. Cuando la mente se halla en completo silencio y puede estar silenciosa, ustedes no tienen que practicar ni controlar. Ella puede ser completamente silenciosa. Solo entonces hay armonía total, inmenso espacio y silencio. Solamente entonces lo inmensurable es interlocutor. He estado escuchándolo por 50 años. Usted ha dicho que uno debe morir a cada instante. Esto es más real para mí ahora de lo que nunca antes lo haya sido. Krishnamurti, comprendo, señor. Debe usted escuchar al que les habla por 50 años y al final de eso comprende lo que él dice. Toma ello tiempo. ¿O ve usted la belleza de algo instantáneamente y por lo tanto ello es? ¿Por qué entonces usted y otros emplean tiempo acerca con todo esto? ¿Por qué necesitan muchos años para comprender una cosa tan sencilla? Y es muy sencilla, se lo aseguro. Solo se torna compleja con las explicaciones, pero el hecho es extraordinariamente simple. ¿Por qué no ve uno la simplicidad, la verdad y la belleza de todo ello instantáneamente? En consecuencia cambia todo el fenómeno de la vida. ¿Por qué? ¿Es porque estamos tan densamente condicionados? Y si usted está así de condicionado,
No puede ver su condicionamiento de modo instantáneo. ¿O debe usted pelarlo como una cebolla capa tras capa? Será porque uno es perezoso, indolente, indiferente, está atrapado en su propio problema. Si usted está atrapado en un problema, ese problema no está separado del resto de los problemas. Ellos están todos relacionados entre sí. Si toma un problema, el sexo, la relación, la soledad, lo que fuere, llegue hasta el mismo fin de él. Pero como ustedes no pueden hacer eso, tienen que escuchar a alguien durante 50 años. ¿Me dirá que le toma 50 años mirar esas montañas? Me gustaría, interlocutor, me gustaría saber acerca del Hatha Yoga. Conozco a muchas personas que lo practican, pero ellas se engañan a sí mismas. Es obvio que viven imaginando. Krishnamurti. Me contaron que el Hatha Yoga, con todas sus complicaciones, fue inventado hace cerca de 3000 años. Eso me lo contó un hombre que había estudiado toda la cosa muy cuidadosamente. En aquellos tiempos los gobernantes del país debían mantener muy claros su cerebro y sus pensamientos, y para eso masticaban cierta clase de hoja proveniente de los montes de Himalaya. Con el paso del tiempo, la planta se secó y entonces tuvieron que inventar un método por el cual las diversas glándulas del sistema pudieran mantenerse sanas y vigorosas. Así que fue que inventaron el ejercicio del yoga, para conservar el cuerpo sano y en consecuencia tener una mente clara y activa. La práctica de ciertos ejercicios, asanas, etc., mantiene las glándulas sanas y en actividad. Ellos también descubrieron que el correcto modo de respirar ayuda a no a alcanzar la iluminación, pero sí a conservar la mente, las células cerebrales con suficiente provisión de aire a fin de que funcionen bien. Más tarde vinieron todos los explotadores y afirmaron: si usted hace todas esas cosas, entonces tendrá una mente silenciosa, quieta. Ese silencio de ellos es el silencio del pensamiento, el cual es corrupción y por lo tanto muerte. Ellos dicen de este modo que usted despertará diversos centros y así experimentará la iluminación. Por supuesto, nuestras mentes son tan ansiosas, tan codiciosas. Deseamos tanto tener más y más experiencias, ser mejores que otros, ver mejor, tener un cuerpo mejor, que así caemos en esa trampa. Quien les habla hace diversos ejercicios, cerca de 2 horas a diarias. No lo copien, ¿eh? Ustedes no saben nada acerca de eso. En tanto opera la imaginación, que es la actividad del pensamiento. Haga lo que haga, la mente jamás podrá estar en silencio, en paz, con un sentimiento de gran belleza interna y de eficiencia. Interlocutor. En ese estado de integración y armonía, cuando la mente funciona estrictamente en lo tecnológico, ¿existe entonces esta separación del observador y lo observado? Krishnamurti. Comprendo la pregunta. ¿Qué piensa usted? Cuando hay armonía total, armonía real, no imaginaria, cuando el cuerpo y el corazón y la mente están integrados de modo completo y armonioso, cuando existe ese silencio de inteligencia que es armonía, y esa inteligencia está usando el pensamiento, ¿habrá entonces división entre el observador y lo observado? Evidentemente no. Cuando no existe armonía hay fragmentación, y entonces el pensamiento crea la división del yo y del no yo, el observador y lo observado. Esto es tan simple. Interlocutor. Usted dijo en su segunda plática que uno debe estar alerta no solo cuando se haya despierto, sino también durante el sueño. Krishnamurti. Hay un estado de percepción alerta cuando usted duerme, así como cuando está despierto. ¿Comprende la pregunta? Vale decir, durante el día uno está superficial o profundamente atento a todo lo que está ocurriendo en lo interno. Es consciente de todos los movimientos del pensar, la división, el conflicto, la desdicha, la soledad, las propias exigencias del placer, el perseguimiento de la ambición, la envidia, la ansiedad. Uno está atento a todo eso. Cuando usted está así alerta durante el día, continúa esta percepción alerta durante la noche bajo la forma de sueños. O no hay sueños, sino únicamente un estado de percepción alerta. Por favor, escuche esto. Estoy yo. ¿Está usted atento durante el día a cada movimiento del pensar? Sea honesto, sea sencillo. No lo está. Está atento en parches.
Uno está atento por 2 minutos, luego hay una gran laguna y después de unos pocos minutos o media hora, más tarde me doy cuenta de que me he olvidado de mí mismo y lo tomo de nuevo. Hay brechas en nuestro estado de percepción alerta. Nunca estamos continuamente alertas y pensamos que deberíamos estarlo todo el tiempo. Ahora bien, en primer lugar, existen grandes espacios entre uno y el otro y otro momento de percepción alerta. ¿No es así? Hay percepción alerta, luego falta la percepción alerta, otra vez percepción alerta, etcétera, durante el día. ¿Qué es lo importante? Estar continuamente alerta, estar alerta por cortos periodos de tiempo. ¿Y qué ha de hacer uno con largos periodos en que no está alerta? Entre las 3 posibilidades, ¿cuál piensa que sea la importante? Yo sé que es lo importante para mí. Yo no me molesto acerca de estar alerta por un periodo corto o de estarlo continuamente. Solo me interesan los momentos cuando no estoy alerta, cuando estoy inatento. Estoy muy interesado en el porqué de mi inatención y lo que he de hacer respecto a la inatención, de esa falta de percepción alerta. Ese es mi problema. No el tener un estado constante de percepción alerta. Usted se volvería loco a menos que hubiera penetrado esto pero que muy profundamente. Lo que me concierne entonces es saber por qué estoy inatento. ¿Qué sucede en ese periodo de inatención? Yo sé qué ocurre cuando estoy alerta. Cuando estoy alerta no ocurre nada. Estoy activo, vital, en movimiento. En eso nada puede ocurrir, porque no hay preferencia con respecto a algo que haya de ocurrir. Ahora bien, cuando estoy inatento, cuando no estoy alerta, entonces sí ocurren cosas. Entonces digo cosas que no son verdaderas, entonces estoy nervioso, ansioso, atrapado y caigo en la desesperación. ¿Por qué sucede esto? ¿Capta mi planteo? ¿Es eso lo que hace usted? ¿O su interés radica en estar totalmente alerta y en intentar practicar a fin de mantenerse alerta todo el tiempo? Yo veo que no estoy alerta y voy a vigilar qué sucede en ese estado que no estoy alerta. Estar alerta al hecho de que no estoy alerta es el estado de percepción alerta. Sé cuando estoy alerta, cuando existe el estado de percepción alerta, ello es algo por completo diferente. Y sé cuando no estoy alerta, me pongo nervioso, me retuerzo las manos, hago toda clase de cosas estúpidas. Si hay atención en esa inatención, toda la cosa se termina. Cuando en ese momento de inatención yo estoy atento al hecho de que no estoy atento, entonces ello se terminó, porque entonces no tengo que luchar ni decir, yo necesito estar alerta todo el tiempo. Por favor, deme algún método para estar alerta, yo debo practicarlo, etc. Con lo cual me vuelvo más y más estúpido, de modo que ya lo ve. Cuando no existe el estado de percepción alerta y yo sé que no estoy alerta, entonces todo el movimiento experimenta un cambio. Bien, ¿qué ocurre durante el sueño? ¿Hay percepción alerta cuando usted duerme? Si durante el día estar alerta en parches, entonces eso continúa mientras duerme. Es obvio. Pero cuando usted está alerta y también lo está el hecho de que se haya inatento, tiene lugar un movimiento del todo diferente. Entonces, cuando usted duerme, hay una percepción alerta de completa quietud. La mente está alerta respecto de sí misma. Yo no examinaré todo esto, no es ningún misterio, nada extraordinario. Vea, cuando la mente está alerta de manera profunda durante el día, ese estado de percepción alerta en profundidad produce una cualidad de absoluta quietud en la mente durante el sueño. A lo largo del día usted ha observado, ha estado alerta, ya sea en parches, ya sea alerta con respecto a su inatención. Entonces, en el transcurso del día, la actividad del cerebro ha establecido el orden para cuando usted duerme. El cerebro exige orden, aun cuando este orden provenga de alguna creencia neurótica, del nacionalismo, de esto o aquello. Pero en eso el cerebro encuentra un orden que inevitablemente conduce al desorden.
Pero cuando usted está atento durante el día y atento a su falta de atención, entonces al finalizar el día existe orden. Entonces el cerebro no tiene que luchar durante la noche para producir orden. Por lo tanto, el cerebro descansa, está quieto. Y a la mañana siguiente el cerebro es extraordinariamente vivo. No es una cosa muerta, corrupta, drogada. 1 de agosto de 1971.